evaluación presencial el próximo jueves, ¿no? ¿Alguien tiene ahí el horario? Creo que desde la 1:30, ¿cómo dice? ¿Alguien tiene disponible? Tiene Creo que el jueves 28, doctor. Claro, jueves 28, pero tiene por de ahí 1 el y rango. 45. Ya, porque les De 1 y comento, 45. desde 1:45 y yo debo tomar a dos grupos, porque tengo que tomar en ese intervalo que me han programado, tengo que tomar al grupo B y al grupo D. Denme un segundo. Doctor, que nosotros sea para las 3:30. Y el otro No, grupo más temprano, o no sé. el tema es que el grupo B es más temprano que el grupo D, entonces es muy probable que tomemos a partir de las 2 o de las 3, déjenme verlo, yo les voy a confirmar, ¿listo? Como todavía tenemos tiempo. Perdón, ¿en qué día se quedó, doctor? Día jueves, porque ya saben, salió programación desde dirección de carrera, entonces no podemos nosotros alterar, ¿no? No podemos alterar el horario y el día, ¿no? Entonces no hay problema. De todas maneras, les aviso, yo les voy a confirmar hasta más tarde. El día jueves, el grupo B va a ser, o iniciamos a las 2 o máximo vamos a iniciar a las 3 de la tarde. Yo les confirmo porque tengo que ver un tema del horario de un vuelo que debo tomar ese día. No estoy todavía seguro a qué hora es en la tarde para apurarnos un poquito o si no lo tomamos nomás normal. Normalmente lo tomo a las 3 de la tarde porque al otro grupo les tomo a las 4, por decirles, les doy a ustedes máximo, son 60 minutos, aunque es una evaluación de 30, diríamos, ¿no? Pero les doy una hora de tiempo. ¿Listo? Así que yo les voy a confirmar, pero o es a las 14:00 o a las 15:00 el inicio de la evaluación presencial. Por favor, recordarles, hacemos actividad, o diríamos, evaluamos la parte teórica, la parte práctica. Para la parte práctica, no se olviden, deben llevar calculadora. No está permitido celular, no me salgan con que me olvidé. Si por ahí se olvidan calculadoras, jóvenes, lo siento, pero tienen que esperar que alguno de sus compañeros desocupe una calculadora para prestarle, ¿ya? No, Doctor, disculpe, hay un sí. grupo de auxiliatura. ¿Usted sabe del auxiliar si nos va a dar alguna clase o algo? Lamentablemente nunca me han querido aprobar auxiliatura en mi asignatura y sé que dan en otras asignaturas que a veces ni justifica, digamos, ¿no? Pero bueno, al final no, saben que hay mucha limitación de horas en auxiliatura y bueno, hay docentes que sí las utilizan, sobre todo priorizan a los de laboratorio y lo nuestro no es laboratorio. De cualquier manera, yo no, si hablan de la parte práctica, no creo que se preocupen mucho porque tampoco es algo extraordinario lo que hemos hecho y hemos hecho práctica
y comprendí de al menos los que asisten quedaron satisfechos, ¿no? Y les mandé incluso, ya les mandé la clase grabada para que puedan ustedes apoyarse si lo necesitarían, y les mandé ejercicios para que practiquen, así que yo creo que no hay por qué tengan mayores preocupaciones. ¿Sí? No terminé de mencionarles, para quien guste pueden utilizar lápiz, pero lleven por favor borrador, porque a veces, no digo todos, pero algunos llegan con lápiz, no llevan borrador y andan buscando quién les preste borrador. No tiene sentido, pues, ¿no? Si van a llevar lápiz, automáticamente tienen que llevar borrador. Además, aclararles que el lápiz es para la parte práctica y la parte teórica sí o sí tienen que hacérmelo con bolígrafo, porque yo tengo que poder leer lo que ustedes escriben, ¿no es cierto? Y ya ustedes comprendan de que algunos sí tienen letra clara, otros menos, y más aún si por ahí hacen con lápiz, a veces no es clara la letra o el color del lápiz, así que no nos compliquemos. Vuelvo a reiterar, la parte teórica con bolígrafo, y los que quieran pueden hacer solo la parte práctica con lápiz. ¿Entendido? Ya, doctor. Perfecto. Bien, les voy a compartir el tema de hoy. Pudiera decirles uno de mis temas favoritos. Me dan un segundo. Bien, vamos a hablar de lo que son los sistemas silvopastoriles, ¿ya? Silvopastoril, básicamente, el término viene del tema silvo o silvicultura, se refiere a la rama que estudia o trabaja con árboles, ¿ya? Pastoril, ya ustedes comprendan, se refiere a recursos forrajeros y donde intervienen los animales, ¿no? Entonces, diríamos, ¿no? Silvopastoril quiere decir que hay árboles, hay recursos forrajeros y también están los animales de por medio, ¿ya? Por eso el término silvopastoril. Dentro de todas esas características, reiterar, por ejemplo, la anterior clase estuvimos viendo todo lo referente a cómo establecer pasturas, todo el tema de calidad de semilla, y siempre lo enfocamos a esta forma de hacerlo, o sea, un desmonte total le llamamos, ¿no? Miren aquí arriba una forma de habilitar nuevas áreas para pasturas cultivadas, sin embargo, una intervención contra el bosque totalmente fuera de lugar, diríamos, para terminar luego con este modelo, ¿no? Que es eliminar bosque, vamos con la pastura, lo convertimos en un monocultivo. Sin embargo, ese monocultivo, como ya lo hemos mencionado incluso cuando hablábamos de suelo, decimos no tiene sostenibilidad en el tiempo. Porque aparte de someter a un desmonte total, luego a veces usamos mal, no aplicamos la capacidad de carga, y al final nosotros vamos a terminar hablando de los grandes problemas de degradación de estas pasturas. Y degradación no es más que hablar de la pérdida de su capacidad productiva, que tiene que ver con el suelo, ¿no? Miren, esto está pasando y pasa sobre todo en la zona chiquitana, dos orugas inmensos, miren esa cadenanga, los dos arrancan
tesan la cadena y se llevan todo este bosque hacia abajo y luego con una cajita de fósforo queman, hacen la siembra, que luego termina, como les decía, en este sistema, y con el tiempo terminamos con lo que yo les decía, ¿no? Zonas con áreas de pastoreo totalmente degradadas, o sea, el rendimiento del forraje es muy bajo y terminamos incluso viendo espacios vacíos donde ya no queda nada, convirtiéndose en lugares totalmente tendientes, diríamos, a la erosión, ¿no? Erosión eólica, que es a través del viento, como la hídrica a través de la lluvia. También es bueno mencionar que en este modelo de desmonte total podemos nosotros hacer correcto manejo cuando decimos así, apliquemos un correcto tiempo de descanso, un correcto tiempo de ocupación, calculemos bien la capacidad de carga para no abusar de esos recursos. Sin embargo, hay muchos trabajos que nos dicen, sí, en un desmonte total, por más bien que hagamos nuestro trabajo, está demostrado que cada año una pastura va perdiendo de a poquito su capacidad productiva. Y dice, este año menos 10%, el siguiente menos 10, menos 10, lo que nos dice que después de haber establecido una pastura, más o menos pasados 5 años, esa pastura puede estar produciendo la mitad de lo que producía en el año 1. Y eso ustedes comprenden muy bien, estamos produciendo la mitad de forraje y eso también nos indica que la capacidad de carga se redujo a la mitad. ¿Qué quiero decir? Si el año 1 podíamos tener, supongamos, 100 vacas en esa superficie, el año 5 solo vamos a poder tener 50, ¿no? En ese modelo de desmonte total. ¿Se entiende? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Sí, doctor. Bueno, bien, sobre ese punto, ¿hacia dónde apuntamos, diríamos? El tema es de que de cualquier manera, como lo mencionamos ahí, ustedes comprendan, es una ecuación, diríamos, muy sencilla. Este forraje que ustedes ven ahí sobre el nivel del suelo, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Tiene nutrientes, esas hojas que los animales comen, tiene proteína y la proteína es sinónimo de nitrógeno, tiene fósforo también, tiene potasio, tiene calcio. Entonces, el tema es que los animales al consumir parte de ese forraje están consumiendo nutrientes que son del suelo. Por eso decimos de que son sistemas extractivos. Cada que entran los animales a comer, sacan nutrientes de esa área. Y la pregunta es, ¿qué le devolvemos? Por eso hablamos de la fuente de compensación. Le sacamos y le devolvemos algo a nuestro potrero. ¿Me dicen sí o no, por lo menos? No. No, Nada, doctor. ¿no es cierto? No le devolvemos. Cuando mucho, escuchen bien, cuando mucho algunas plantas van a tener la suerte de que la vaquita le orine o le deje bosta, ¿no? Que eso ustedes saben, son nutrientes que se devuelve de manera casi natural, pero son pocas plantas las beneficiadas. En general es muy poco el impacto. Por ello, ustedes comprendan, ese modelo de desmonte total muy tradicional, no solo en Bolivia, en todos los países del mundo,
es un sistema extractivo. Y yo les preguntaría, ¿me entienden cuando les digo es un sistema extractivo? Tienen que decirme, porque si no lo entienden, yo no tengo problema en explicarlo. Porque si No, doctor. lo dejamos guardado el término y ustedes no lo entienden, ¿saben qué? Puedo hablar 2 horas y no me van a comprender en absoluto. ¿Qué quiere decir cuando decimos es extractivo? Que se puede recuperar. ¿Perdón? ¿Qué extrae los nutrientes del suelo? ¿Qué extrae? ¿No es cierto? Le sacamos y por eso decimos, ¿hay alguna fuente de compensación para devolver esos nutrientes? No, no es cierto. A menos que nosotros sí apliquemos un programa de fertilización como el que hemos hecho el ejercicio en el tema de suelo, cuando decimos, a ver, aplique tanto de carga animal, que ese recurso forrajero aplique que tenía 9,5% de proteína. Bueno, si aplicamos un plan de fertilización, sí podemos compensar o devolver, ¿no es cierto? Pero eso nadie lo hace, jóvenes. Ni lo van a hacer. Estamos acostumbrados a solo extraer. Y extractivo quiere decir extraer y no devolvemos. En ese sentido, es que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta. Miren, ese paisaje, ¿qué nos está diciendo? A ver si alguien puede interpretar. ¿Qué nos está mostrando ese paisaje? Vamos, quiero que participen. Como fertilizando, doctor. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarles con ese paisaje de ese potrero? El proceso de degradación, doctor. Básicamente, miren, es sencillo, ¿no? Un pasto con muy bajo crecimiento, más parece un césped que un pasto para dar comida a los animales, que ese pasto debería tener por lo menos medio metro de altura, pero no llega a 15 centímetros, ¿ah? Entonces es un potrero totalmente degradado, se está produciendo de repente el 10% de lo que pudiera producir por un efecto de mal manejo que viene desde el punto de vista de que por un lado se extraen muchos nutrientes a través del pastoreo y no le devolvemos nada. Y por el otro, segurísimo, tiene consecuencias por sobrecarga, porque no hemos aplicado correctamente el tiempo de descanso, el de ocupación y demás. Pero en general, un campo con serios problemas de degradación, con muy baja producción de forraje. Y eso, comprendan, es el común denominador en gran parte de la ganadería nuestra, donde estamos haciendo pastos cultivados. Observamos, por ejemplo, pasturas con lento crecimiento, con un color verde pálido, puede llover, diríamos, 50 milímetros y no vemos que reacciona, ¿no? Eso significa falta de vigor o pérdida de vigor. Bajo este modelo, ya lo dijimos, ¿qué reciclamos, por lo menos de materia orgánica? Nada. Luego, como lo vamos a ver en degradación, aparecen las malezas porque no hay con quién competir,
y también llegamos a momentos o lugares donde ya incluso la cobertura es muy escasa y comenzamos a ver suelos descubiertos. Y uno diría, no, eso no puede pasar. ¿Y saben cuál es el problema? Esta gente, por decir, no supongamos, los dueños de esta propiedad, como ya no hay más comida en estos campos, lo único que dicen, ¿me queda monte? Sí, me queda monte. Bueno, contratemos el oruga y sigamos desmontando, y eso se hace como un círculo vicioso de que consecuentemente seguimos yendo contra el recurso natural, ¿no? Cuando nosotros pudiéramos desde el inicio trabajar con una planificación que nos permita aplicar sistemas o métodos más sostenibles. Quiero decirles, hablando de todo lo que es la parte de América tropical, que sería desde la parte sur de México hasta más o menos la altura aquí de un poquito más del Chaco boliviano hacia el sur, tenemos una franja amplia de zonas tropicales y subtropicales, donde trabajamos con forrajeras del grupo C4 y demás. Trabajos, como Díaz Filo dice, ¿saben qué? Les aseguro que entre el 50 y hasta el 80% de las pasturas cultivadas desde México hasta parte de Argentina tienen problemas de degradación, incluyendo las más de 100 millones de hectáreas que tiene Brasil. Hay serios problemas de degradación. ¿Por qué? Porque son sistemas extractivos. ¿Ah? Por eso vamos a hablar siempre del balance de nutrientes, en el sentido de decir, ¿cuánto le sacamos y cuánto le devolvemos? Hay trabajos en estos últimos años, se habla mucho de la importancia del PRB, que lo vamos a ver nosotros, el pastoreo racional Boissin, o el pastoreo de ultra alta densidad, el pastoreo regenerativo, ganadería regenerativa. Sin embargo, por más bien que hagamos el trabajo de concentrar el pastoreo de los animales en espacios pequeños y por tiempos cortos, no es suficiente para compensar los nutrientes que sacamos. Entonces, ese balance va a ser siempre negativo. Y balance, ya saben, viene de balanza. Es como cuando ponemos esa pesita, ¿no? Negativo quiere decir que lo que le sacamos a la pastura es más pesado, es mayor que lo que le devolvemos. ¿Ya? A eso nos estamos refiriendo. No sé si valga la pena, pero es bueno mencionar, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, cuando concentramos muchos animales en espacios cortos, hacemos de que la bosta se distribuya mejor y con la bosta podemos compensar todo lo que le sacamos. Eso es mentira. Nosotros concentrando animales, como vamos a ver después en los sistemas de pastoreo del PRB o el PUAT y demás, que de repente ustedes todavía no lo comprenden, no logramos los resultados que los expertos y que promueven mucho esa técnica quieren hacernos creer de que sí es viable. No, no es viable, jóvenes. Eso ya también se lo ha analizado, se lo ha calculado. Yo tengo aquí un análisis que me tocó hacer para unas conferencias que tenía con la gente de Fegasa Cruz y el sector ganadero. Entonces, se quiera o no, siempre hay un déficit. Aquí solo mencionar, ¿no? Con cargas relativamente racionales, nosotros fácilmente, miren, solo en nitrógeno estamos sacando más o menos 52 kilos
por hectárea por año, en otros casos dependiendo de la carga aplicada a esos campos, 71, 81. ¿Cuánto le devolvemos con el estiércol y haciendo un correcto manejo? No llegamos a la mitad, o sea que es deficitario. Lo vamos a ver eso cuando hablemos de sistemas de pastoreo. No es suficiente. En ese sentido, yo les quiero decir, la única manera de lograr un balance, si vale el término positivo, es hablar de sistemas silvopastoriles y vamos a hablar de sistemas agrosilvopastoriles, ¿no? Miren, ¿qué es un sistema silvopastoril? Que es un término general. Bueno, es donde encontramos el componente arbóreo, encontramos forrajeras y están los animales de por medio. Por supuesto, en ese tema, decir, ¿es o no es silvopastoril? Ustedes comprenderán, tiene muchísimo que ver con la población de árboles que tengamos por hectárea. Que yo tenga 1, 2, 4, 5, 10, incluso 20 árboles por hectárea, no, eso no significa de que ya eso es un sistema silvopastoril. Personalmente, con mi experiencia, yo les diría, un sistema silvopastoril debería por lo menos significar de que el 50% de cada hectárea debe tener efecto de sombra de árboles. Porque con ello nosotros sí vamos a lograr de que todo ese proceso de derrame de flores, frutos, hojas, pequeños tallos, pedazos de corteza, se conviertan en un proceso de reciclaje. Mejor forma de restituir nutrientes. Derraman de todo, diríamos, ¿no? Al suelo. ¿Qué pasa con esa materia orgánica? Espero que ya me hayan entendido porque lo vimos en el tema de suelos. ¿Qué pasa con la... ¿Por qué se llama materia orgánica? Comenzaremos por lo básico, a ver. ¿A qué le decimos materia orgánica? Es la tierra que tiene proteína, todo eso, doctor. No, materia orgánica. No, cuando hablamos de materia orgánica no podemos hablar de tierra todavía. Dígame, Annelies. ¿A la materia que está compuesta por carbono, doctor? Bueno, tiene carbono, sí, sino que no se olviden, solo, ¿qué quiere decir pues cuando decimos orgánico? Se descompone un poco. Compuesto por seres vivos que estuvieron vivos. Exactamente, es un material que proviene de seres vivos, sean plantas o sean animales. Entonces eso es materia, es diríamos por el material, ¿no es cierto? Por esa masa de la cual estamos hablando. Y orgánica quiere decir que todavía está en condiciones orgánicas. Hojas, tallos, lo que ustedes quieran, bosta del animal, un animalito muerto, todo es materia orgánica. ¿Eh? Cuando nosotros por ahí, ¿no es cierto?, nos volvemos de la calle a casa y hemos transpirado, como que nos metemos a la ducha y refregamos un poquito la piel, sacamos ahí precisamente sacando lo que la piel normalmente va renovando, y todo eso es materia orgánica, ¿no?
Entonces, ¿a dónde vamos? A que los árboles silvopastoriles, y enseguida vamos a ver por qué le llamamos agrosilvopastoril, los árboles luego cae al suelo, y en el suelo, ya ustedes creo que deben entender muy bien, entra, como decía alguno de ustedes, recién entra al proceso de descomposición, lo que choca, diríamos, o está en la parte más baja de esa materia orgánica, está en relación directa con el suelo, trabajando, alimentándose de esa materia orgánica y hacen el proceso de descomponerla para que de materia orgánica pase a inorgánico, que es lo que nosotros conocemos como humus. Humus es el suelo proveniente de materia orgánica, ¿no? Entendiendo por qué queremos, bueno, trato de justificar de que estos sistemas silvopastoriles, y en este caso decimos, ¿y cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir, si ya se ha dado cuenta, cuál es la diferencia en decir silvopastoril o agrosilvopastoril? Aquí le decía silvopastoril, agrosilvopastoril. ¿Alguien me puede decir o no está claro, diríamos, porque quiero que lo comprendan muy bien? Que silvopastoril sería que trabaja más que todo con árboles nativos, doctor, y el agrosilvopastoril es que ya son introducidos, cultivados. Ya, a ver, quiero volver a reiterar, el silvopastoril es un término general, miren. Donde ustedes lleguen, sean árboles nativos o por ahí cultivados, pero que en la parte inferior haya plantas forrajeras y estén los animales, diríamos, encontrando comida, automáticamente uno dice, es un silvopastoril. Puede ser nativo o puede ser cultivado. Los árboles o no. Por ejemplo, un bosque donde los animales entran y consumen forraje es un silvopastoril, como sucede en el monte chaqueño, bosque chaqueño, en el bosque de los valles, en la pampamonte chiquitana. Son sistemas así silvopastoriles. Si nosotros queremos ser más específicos, por ejemplo, en este caso decimos, no, ¿saben qué? Esto ya es un agrosilvopastoril. Y escúchenme bien, cuando nosotros usamos el término agro, es sinónimo de agricultura. ¿Y qué quiere decir la agricultura? Que nosotros, solo los seres humanos, hemos hecho una intervención, en este caso, en el suelo, para incluir o insertar, como ven acá, una pastura cultivada. Quiere decir, hemos ejercido una actividad agrícola. Entonces, por eso es agro. Y pastoril o silvopastoril, porque hay árboles, pueden ser árboles nativos o pueden ser árboles cultivados, no importa. Están los árboles y están los animales. No sé si me hice entender. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, para nosotros les comento una tecnología que llevamos difundiendo hace más de 30 años. Siempre hablamos de los sistemas agrosilvopastoriles, pero es siempre en el hecho de que dejamos los árboles nativos y por debajo sembramos una pastura cultivada, que ya vamos a decir, cualquier especie o variedad del género Panicum maximum andan muy bien en esos sistemas de semisombra
y son las que más se recomiendan para los sistemas agrosilvopastoriles, ¿ya? Importante. En ese sentido, uno dice, ¿cuál es su objetivo de estos sistemas silvopastoriles o agrosilvopastoriles? Bueno, lo que hacemos es buscar un uso integrado que tiene sobre todo, ¿no es cierto? Tiene sobre todo ese principio de buscar la sostenibilidad. ¿Cómo es eso de buscar la sostenibilidad? Claro, nosotros a través de los animales estamos extrayendo nutrientes. Sin embargo, los árboles desde arriba suponemos que nos están devolviendo a través de su aporte de materia orgánica. ¿Está claro, ah? Y para que nos quede la idea todavía más clara todavía, vamos a redundar un poco. Vamos a hablar precisamente del rol de los árboles. Ustedes ven esa imagen, ¿qué les parece, diríamos? ¿O preferirían un campo totalmente abierto? No, ¿Ah? doctor. No, doctor. No. Es distinto y saben que no es pues solo por lo bonito, por el principio de decir qué bueno, ya ustedes conocen, dejar árboles no significa de que estamos secuestrando carbono porque el árbol todos los años está creciendo, está renovándose, está aumentando biomasa y está fijando carbono, diríamos, ¿no? Eso es cierto, sin embargo, miren, vamos a ver varias funciones fundamentales. Por eso yo le llamo el rol biológico de los árboles. ¿Qué les llama la atención en esta imagen? De repente yo por ahí me preocupo de buscar la mejor fotito para enviar el mensaje, porque siempre digo, se supone, ¿no? La foto es un mejor mensaje que lo que pueda hablar o la parte teórica que les pongo en las diapositivas. ¿Qué creen que yo quiero mostrarles con esa foto? Que la planta ya está vieja, doctor. Que ya está seca. Que está Otro más cubierta observativo. ¿Ah? ¿Ah? Hoja. A ver, a ver. Eso, ¿no? Yo lo que quiero mostrarles, jóvenes, es precisamente, miren la cantidad de hojas. ¿Son hojas de esta gramínea? No. No. Ni idea, pues, ¿no? Son hojas, se supone, del árbol que está arriba de la gramínea. Entonces, lo que quiero decirles, miren, comprendan, esto es materia orgánica que el árbol está aportando para que luego cuando se descompongan vamos a compensar el nitrógeno, el fósforo, el potasio que los animales sacan mediante el pastoreo. ¿Queda claro? ¿Ah? ¿O qué me dicen de esa fotito? ¿Hay alguien de los valles? Sí, doctor. A ver, ¿reconoce alguno de esos arbolitos? Ay, no. Pero usted conoce, ¿no? ¿Se acuerda? Hay unos frutos nativos de los cuales hacen licorcitos, un licor moradito. ¿Cómo se llama esa fruta? Creo que es la yanayana. Ah, sí, pero el arbolito es un poco más pequeñito que... Claro, pero usted no lo está viendo. Eso es lo que está aquí, miren. Donde está. Ah, ya, sí. Y miren, yo les muestro, este es un árbol de soto, un Schinopsis. Esto, por si acaso, es en el municipio de Mairana. El lugar se llama La Tuna, no sé si han escuchado hablar. Ahí implementamos estas parcelas demostrativas para decir, ¿sabe qué? No tumbe los árboles, si es viable, miren, es viable hacer pasturas cultivadas bajo este modelo y nosotros vamos a lograr precisamente
darle un enfoque de sostenibilidad, por lo que todo lo que venimos hablando, ¿no? El árbol cumple varias funciones, hasta el paisaje es distinto, ¿no? Por eso vamos a decir, a ver, ¿cuál es la primera función entonces? Estamos diciendo, pues, ¿no? Aporta nutrientes al suelo. ¿Por qué? Porque desde que florece, fructifica, todo el año, les cuento, derrama materia orgánica. De hecho, va a depender de la especie de árbol, ¿no? Sin embargo, vuelvo a recordarles, donde hay materia orgánica, jóvenes, hablamos de suelo vivo. ¿Por qué decimos suelo vivo donde hay materia orgánica? A ver si se recuerdan un poquito. Por los microorganismos, doctor. Por los micro y los macro, no se olviden. Micro es porque no podemos verlo, ¿no? Hongos, bacterias, están ahí trabajando, descomponiendo. Y los macros que sí podemos, como las lombrices y otros animalitos que se alimentan de materia orgánica. Entonces, nosotros con los sistemas silvopastoriles o agrosilvopastoriles vamos o trabajamos en ese principio de que nuestro suelo esté vivo. Miren, este es un trabajo que hicimos, fue un estudio de maestría. Colocamos canastillos, trabajamos con varias especies. Este es el cupecí, Prosopis chilensis. Monitoreamos y determinamos que por cada metro cuadrado de sombra de cupecí, nosotros estamos reciclando 1.245 gramos de materia seca, ¿se imaginan? Por año. Y es esta la imagen por acá, a ver. La fotito, miren. Este fue un trabajo que hicimos bastante interesante. Trabajamos con varias especies. Hacíamos cosechas cada semana, cada 2 semanas y fuimos sumando, ¿no? Y comprenda que no lo hicimos con un solo árbol. Se trabaja con varios árboles y logramos de esa forma demostrar. ¿Qué quiero decir? Miren, si nos vamos de nuevo a esta imagen. Supongamos, miren, aquí está el Prosopis chilensis, que es el cupecí. ¿Qué significa 1.245 gramos por metro cuadrado? Escuchen bien, si la hectárea de esa pastura estuviera totalmente cubierta por cupecí, quiere decir que durante un año nosotros estaríamos devolviendo a esa hectárea de 10.000 metros cuadrados, estaríamos devolviendo 12.450 kilos de materia seca. ¿Cuánto le hemos sacado? Probablemente le estamos sacando unos 3.500, 4.000 kilos y le estaríamos devolviendo 12.000, pero está bien, díganme, no puede, difícil tener toda la hectárea cubierta. Bueno, que sea la mitad, como les digo, ¿no? Que la mitad de esa pastura tenga sombra, quiere decir que le estamos devolviendo por lo menos 6.000 kilos de materia seca y le estamos sacando 4.000. Ah, pues sí, hay una importante fuente de compensación, ¿cierto? Fundamental. También mostrarles ese trabajo que realizamos, evaluamos el suelo, cuánto había de materia orgánica en el suelo donde tenía efecto de sombra, evaluamos a potreros que estaban en el primer año de haberlos habilitado, evaluamos potreros que ya tenían 5 y evaluamos potreros que tenían 10 años de haber sido establecidos. Y como pueden ver, con sombra nos dice de que la materia orgánica en los 3 niveles estaba por sobre el 2%. ¿Qué quiere decir? De que cuando tenemos árboles, los resultados se duplican. Y en este caso diríamos, no, claro, pues si no hay sombra, si no hay que le recicle materia orgánica, el nivel va a ser mucho más bajo. Dicho de otra forma, ustedes
siempre tengan en cuenta, ¿no? Cuando hacen analizar un suelo, siempre uno pide materia orgánica, aparte si quiere nitrógeno, fósforo, potasio, pero materia orgánica es un muy buen indicador. Mientras un suelo nos digan que tiene 2% o más de materia orgánica, ustedes ya pueden considerar de que sí estamos hablando de un suelo vivo y de que es un suelo saludable, ¿ya? Eso es importante que lo comprendan. ¿Cómo lo vamos a lograr? Específicamente teniendo árboles en nuestras pasturas. Buenísimo, ¿no? Tener árboles, pero ¿qué más? No es solo eso. Donde hay árboles, se dice, es mayor la cosecha y economía del agua de lluvia. Importante. Y vuelvo a preguntar, ¿qué creen que les quiero mostrar con esa imagen? A ver, ¿qué trato de explicarles con esa imagen? Nada. Que el pasto está más o menos parejito a lo que... ¿Ven que el pasto está parejo? Y yo veo al revés. Que las áreas expuestas al sol están más secas, el suelo. Exactamente, ¿no? Eso es lo que quiero decirles, cómo con el tiempo se va notando el efecto, ¿no? Las áreas, miren, que están bajo sombra, que ustedes ya comprenderán. Si está bajo sombra, quiere decir que es un suelo con más materia orgánica, es un suelo que cosecha mejor agua cuando llueve, que áreas que están totalmente expuestas a la radiación, miren, más descubiertas, se nota, ¿no es cierto? Con cualquier periodo donde no llueve, ya automáticamente, como decimos, la pastura entra en estrés, entra diríamos, a tener falta de humedad, ¿no es cierto? Por eso, volvemos a decir, los árboles, aparte de las funciones que ya dijimos son la mejor manera de reciclar nutrientes, también tienen la función de que bajo su copa la administración, diríamos, del agua de lluvia es mejor. Por un lado, miren, si hay árbol, por supuesto que el árbol amortigua la caída de las gotas de lluvia, cae más suave y eso va a significar de que haya una mejor infiltración de ese recurso. Si hay materia orgánica, ustedes comprendan, la materia orgánica es como una esponja también. Ayuda a mantener por mayor tiempo la humedad. Importante. De hecho, que les decía, ¿no? Protege el suelo, sí, pues, ¿no? No somete a la pastura a un impacto directo de la lluvia, amortigua. Por ejemplo, en este momento, toda la tarde ha estado haciendo viento y ustedes, si comienzan a observar un árbol, ese árbol, ¿no es cierto?, se mueve, y si no se cae es porque hay todo un proceso de amortiguamiento por parte de su sistema radicular. Y si nosotros vamos y observamos a ese árbol en la parte donde influye su copa, se quiera o no, hay rajaduras, como decimos en el suelo. No sé si alguno de ustedes alguna vez se dio cuenta de eso. Tal vez no, pero es precisamente porque el árbol se mueve con el viento y las raíces son el sostén
tal vez uno no se dé ni cuenta de que se mueve también un poquito en la parte inferior, pero provoca fisuras en el suelo que al final termina siendo una vía para crear espacios y para cosechar agua, o sea que provoca una mejor infiltración. Además de lo que ya decíamos, ¿no? Donde hay árboles se amortigua mejor la caída de lluvia, incluso si el agua se junta no va a correr tan rápido como en un espacio sin ninguna presencia de planta. ¿Ah? ¿Qué otra función? El sistema radicular de los árboles, arbustos, mejora la estructura del suelo y ya lo dijimos, mejora la tasa de infiltración y eso es importante y es a lo que nosotros le hemos llamado cosecha de agua. ¿Qué otros beneficios? Lo que actualmente hablamos, ¿no? El bienestar animal que tiene que ver con el estrés térmico o estrés calórico, que ustedes comprenderán en la sombra, en los momentos más críticos, nosotros fácilmente podemos reducir la temperatura entre 3 hasta 5, 6 grados menos. Y eso en zonas tropicales y subtropicales tiene una fuerte relación con bienestar animal. No se olviden que ustedes ya llevaron etología, ¿no es cierto? Sí, doctor. Y en etología, ¿qué hablaron sobre el comportamiento de los bovinos en pastoreo? No sé si les explicó algo su docente. Por ejemplo, en los días calientes, ¿hasta qué hora de la mañana están comiendo y después van a irse a buscar una sombrita? ¿Les dijeron o no les dijeron? ¿O es que a las 11, 12, 1, 2 de la tarde siguen comiendo sin problema ahí bajo los rayos del sol? No, doctor. En los días calientes, no se olviden, en un campo abierto el animal a eso de las 9, un poquito más, un poquito menos, ya deja de pastorear, por más que no haya llenado rumen, precisamente por el estrés térmico o estrés calórico. ¿Ah? Cuando nosotros comprendan que cuando hacemos ganadería se supone que queremos que mis animales coman la mayor cantidad posible de forraje cada día, porque mientras más coma, me va a dar más leche si es una vaca en producción o va a ganar más gramos de peso si es un macho en crecimiento. Por eso decimos, claro, cuando estamos en un sistema silvopastoril o agrosilvopastoril, el animal tranquilo sigue comiendo a las 10, 11, 12 de la mañana, porque hay un ambiente totalmente distinto a un campo abierto. ¿Ah? Aquí fíjense, los animales están en fila tratando de aprovechar la sombra de ese árbol. Y es muy clásico, ¿no? En muchas imágenes que circulan, los grandes problemas de estrés calórico que tienen los animales y que a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta. Debemos buscar un aumento del tiempo de pastoreo. Comentarles que en nuestra zona, nadie lo dice, pero también se dan situaciones al revés, diríamos, ¿no? En época seca o época fría, si quieren llamarle, no sé si ustedes han sabido escuchar que cuando viene ese surichilchi hay muerte por hipotermia, se dan casos en bovinos, sobre todo en raza cebuina y en ovinos de pelo. ¿Han escuchado o no? No. No, doctor. Bueno, si no han escuchado, jóvenes, es una realidad. Esos surichilchi bastante fuertes que a veces nos llegan a la gente que tiene su ganadería
sin contar con por lo menos áreas de bosque donde se protejan los animales, hay muerte por hipotermia. Incluyendo, les comento, la pampa veniana. Mire, uno dice, ¿qué va a hacer que llegue tan frío? Bueno, no baja de 0, pero con 5 o 6 grados ese Surichilchi da una sensación térmica como que estuviera por debajo de 0 y los animales se mueren. Así que el silvo o agrosilvopastoril es un espacio donde nosotros vamos a reducir esos riesgos porque estamos creando un microclima distinto, ¿ya? Bueno, aquí unos cuantos datos sobre lo que ya les había dicho. Una forma de demostrar cómo cambia los grados cuando comparamos de que los animales estén a campo abierto o estén bajo influencia de árboles. Yo les había dado un rango que puede ir desde 3, 5 hasta 6 grados, ¿no? Finalmente decir, ¿no? Ya hemos hablado de los beneficios para los animales, para la forrajera, para el suelo. También algo que ya lo vimos cuando hablábamos de fotosíntesis, ¿no? El componente arbóreo o cualquier planta al final es un medio para fijar, podemos usar el término de capturar, podemos usar el término de secuestrar carbono y generar oxígeno, que es lo que siempre hablamos de los grandes beneficios de los bosques, ¿no? Y en realidad no es solo de los bosques, es de toda planta que está trabajando, diríamos, con todo ese proceso fotosintético. Y no olvidarse que por cada kilo de materia orgánica nosotros tenemos secuestrado 50 o 0,5 kilogramos de carbono. Importante. No lo tomamos muy en cuenta, pero son, ¿no es cierto? Los árboles son recursos que nos ayudan a mantener la diversidad o biodiversidad de fauna silvestre. Donde hay árboles, decimos, hay vida, ¿no? Aquí, en nuestra ciudad, si tenemos un arbolito, no dejan de cantarnos los pajaritos, ¿no? O si somos más observativos y tenemos algunas flores, observen y van a ver de que llegan a veces abejitas que nunca las vimos, ¿no? No la abeja clásica, porque hay muchas especies de abejas que les llamamos las melipónidas, esas que no pican como normalmente decimos, y que sobreviven o viven en condiciones urbanas, ¿no? Con mayor razón cuando hablamos ya de sistemas silvopastoriles o agrosilvopastoriles. Aquí un esquema que parece complejo, pero al final no lo es cuando decimos, a ver, ¿cómo podemos expresar un sistema agrosilvopastoril o silvopastoril, como ustedes quieran mencionarlo? Está el árbol. Y aquí hay algo interesante. Ya dijimos, ¿no? Sí, aporta materia orgánica, no hay problema. Esa materia orgánica es la que se va a descomponer y le va a dar nutrientes, diríamos, a este sistema radicular de las gramíneas. Entonces, si mi gramínea tiene 1 metro de altura, ¿cuánto van a tener sus raíces? 1 metro. Y si mi árbol tiene 8 metros, ¿cuánto van a tener sus raíces? 8 metros. 8, ¿no es cierto? Miren lo que tratamos de expresar. ¿Qué es lo interesante de este sistema de funcionamiento? ¿Eh? Pudiéramos decir un ecosistema. Miren, la gramínea, la pastura, la forrajera que nosotros tengamos en nuestro campo, tiene una limitante respecto al alcance de su sistema radicular, supongamos 1 metro, 1,5. Sin embargo, el árbol llega muchísimo más profundo y desde lugares mucho más profundos, por supuesto que absorbe humedad, pero desde lugares muy profundos absorbe
esos nutrientes que a través de la savia lo va a llevar, lo va a transformar en flores, en frutos, en hojas, en tallos, que luego es la materia orgánica que nos lleva hacia la superficie del suelo. ¿Eso qué quiere decir? En toda esta temática se le llama la translocación de nutrientes, ¿no? Translocar quiere decir que desde los lugares más profundos donde la gramínea nunca va a llegar, ese arbolito a través de su follaje lo transporta y lo devuelve hacia la superficie del suelo. No sé si me hago entender. Es una función, vuelvo a decir, es una función que nunca lo lograríamos con solo la pastura, ¿no es cierto? Y de hecho, también les menciono, miren, de repente uno diría, no, yo prefiero solo con esta imagen dar la clase, pudiera darles toda la clase con esta imagen. Pero no es necesario, la tienen en el copiado y la pongo para que un poquito ustedes en una imagen podamos resumir todas las funciones que nosotros obtenemos a través del uso o la aplicación de un sistema silvopastoril o agrosilvopastoril. El agrosilvopastoril, comprendan, ya nos está diciendo hay mayor intensificación de esa área bajo utilización porque ya hemos intervenido y le metemos una pastura que nos produce más forraje que un silvopastoril con árboles nativos y forrajes nativos, ¿no? Y el tema que siempre menciono es que esto va a funcionar bien siempre y cuando nosotros también nos preocupemos de aplicar correctamente el manejo de la pastura, con lo que ya vamos hablando un poquito, ¿no? Tiempo de ocupación, tiempo de descanso, con el sistema de rotacional y con el control de la capacidad de carga animal, que es importante. Bien, vamos a repasar rápidamente varios modelos de sistemas silvopastoriles, ¿ya? Y dentro de esos sistemas silvopastoriles, en algunos de ellos están los agrosilvopastoriles. ¿Qué es un sistema silvopastoril? Perdón, me pasé, ¿no? Son 8. ¿Qué es un sistema silvopastoril de ganadería extensiva? Básicamente se refiere a esos sistemas a bosque nativo, como sucede, les decía, en la zona del Chaco, en la zona de los valles, en la zona de la Chiquitanía. O sea, son campos naturales, pero donde está o hay presencia de árboles, hay forrajeras y están los animales. Son los sistemas de ganadería extensiva. Y ganadería extensiva, elementalmente, ya saben, se refiere a cuando necesitamos varias hectáreas por unidad animal, el ejercicio que ustedes hacen de capacidad de carga, ¿no? No es muy común en nuestro país, sí en otros países, el hecho de que las plantaciones forestales las vayan después utilizando como sistemas agrosilvopastoriles. O sea que, bueno, incluso sin ponerle pastos cultivados, de manera natural, esas plantaciones forestales comienzan a cubrir la parte inferior con forrajeras nativas y hay muchas empresas que comenzaron a entender de que era bueno meter animales para incluso reducir los riesgos de incendios en época seca. Y ahí están, para nosotros diríamos, sí, es un sistema agrosilvopastoril, en este caso está cultivado el pasto, aunque los árboles también son cultivados, pero lo han convertido en un sistema agrosilvopastoril. ¿Es de alto costo? Sí, es de muy alto costo, pero mientras los árboles crezcan,
nosotros podemos estar produciendo carne. Otros sistemas, por ejemplo, hablamos de cercos vivos, que no es más que usar árboles para suplir a los postes, a eso le llaman cercos vivos. Las barreras rompevientos, que es un requisito cuando hablamos de desmontes. Corredores biológicos, como ven en estas imágenes, que son lugares donde no se altera, se deja de manera natural para que la fauna silvestre circule, y otras formas de hacer ganadería cuando se le da la importancia necesaria a la presencia de los árboles, ¿no? El sistema silvopastoril, miren, me gusta mucho este, y se dice con uso de sucesión vegetal dirigida, que elementalmente se refiere a que nosotros ya, bueno, ni modo, tenemos un desmonte total, pero como vemos en estas imágenes, por ejemplo, hay plantas nativas, hay árboles nativos en la orilla, como en estos casos, si ustedes se fijan, aquí ya hay una regeneración natural. Entonces, el principio del silvopastoril con uso de la sucesión vegetal dirigida, es decir, desmontamos, pero luego comenzamos a ver de que aparecen plantas, como por ejemplo, sean de motacú, totaí, el mismo cupecigo, algarrobo, ceibo, dependiendo de la zona agroecológica, en la Chiquitanía, en la zona norte, en la zona sur, este, oeste, hay diferentes especies que van apareciendo, y el tema sería que nosotros seamos inteligentes de ir dejando que esos renovales comiencen a crecer para que de desmonte total tengamos que convertir nuestros potreros en sistemas silvopastoriles, ¿no? Ese es el principio básico. Ya hablamos los agrosilvopastoriles, dejando los árboles nativos y sembrando forrajeras cultivadas, ¿no? Muy aplicable, como les decía, se trabaja muy bien en la zona del Chaco, los valles, incluso ahora estamos incursionando en la zona de la Chiquitanía, donde funciona muy bien. Por último, hablar de este modelo que son los callejones forrajeros. Les comento, acá nosotros hace 30 años probamos, funciona, pero no ha sido adoptada por los ganaderos de la región por varios factores, y es muy aplicable, les comento, en la zona del Chaco paraguayo, ¿no? Que no es más de hacer callejones con leucaena leucocéfala, conocida por nosotros como chamba, y entre medio, 4, 5, 6 metros, se pone la gramínea. Es un modelo para hacer ganadería, sin embargo tiene sus limitaciones, ¿no? Porque la chamba, si no la podamos, se nos hace árboles enseguida. Pero ellos lo están manejando porque no tienen otra opción. Por último, los bancos de proteína, esta es morera, está la chamba, donde podemos nosotros usar esas arbustivas como recursos para producir proteína en alta concentración y en áreas donde sí o sí tenemos que después hacer un manejo controlado, ¿no? Hay otros modelos que no aplicamos nosotros, más de Centroamérica, donde combinan, por ejemplo, la chamba con la morera la combinan porque la chamba fija nitrógeno por ser leguminosa y esta otra no. Entonces, al combinar, podemos un poquito disminuir lo extractivo que pueda hacer la morera en estos temas de producir proteínas, ¿no? Y se hacen otras combinaciones con árboles y demás. Comprendan de que son sistemas de mayor costo, ¿no? Ahí son modelos, diríamos. Si quieren algo más, pueden buscarlo ahí en la web. Por último, decirles de que en su momento nos costó 4 o 5 años de gestión y logramos de que los sistemas silvopastoriles ingresen a ser tomados en cuenta en lo que es las normativas de la ABT.
La ABT es la Autoridad de Bosques y Tierras, que son las que regulan los desmontes. Y logramos que incluyan estos modelos que están vigentes y que precisamente tienen que ver con los sistemas silvopastoriles, ¿no? Algo que antes no había. Y la gente se acostumbró a desmontar todo, tumbar todo el bosque. Y eso no es lo más aconsejable. Estos son modelitos desarrollados, por ejemplo, en Brasil, pero comprendan, tienen más una visión de tipo forestal, pero que se puede nomás combinar con hacer también un poco de ganadería y en el tema de decir, bueno, mientras haya árboles, algo de beneficio vamos a sacar, ¿no? Resumiendo, podemos decir, sin sistema silvopastoril nosotros pudiéramos compensar la salida de nutrientes siempre y cuando fertilicemos. Con sistema silvopastoril ya creo que queda claro, ¿no? No necesitamos gastar plata en agroquímicos, hablando de fertilización, y le damos esa visión de sostenibilidad. Así que ahora quiero que me pregunten, porque debe haber de repente muchas inquietudes, ¿no? Cuando nadie contesta, puedo decir, ¿entendieron todo o no entendieron nada? ¿Se entendió, doctor? Bueno, vuelvo a reiterar para los que ingresaron a veces con un poquito